cuales algunos pueblos, el pastor que está a cargo de toda la congregación ya ha nombrado, son pastores independientes, en 2 pueblos, en Medagua y Los Berros. Siempre en los pueblos que vamos, entramos a pueblos nuevos porque hay hermanos que se conocen con gente que vive en el otro pueblo, como reciben las bendiciones de Dios, automáticamente se lo quiere dar a otro, entonces nos mandan y nos dicen, andá a predicar a esto que yo conozco allá, o tengo mi hermana que vive en este pueblo, o tengo mi papá que vive en este pueblo, andá a predicar. Eso siempre cuando uno va a predicar en los pueblos pasa eso, y sigue pasando. A una hora vamos a visitar a personas que después se las tenemos que dar a la persona que está a cargo en el pueblo. Y bueno, en uno de los pueblos donde estoy yo, se llama Guanacache, que estamos construyendo un templo. Bueno, ahí la necesidad es muy fuerte con respecto al hambre. La gente pasa mucho hambre, come una vez al día y bueno, y a veces no come, y hay muchos niños. La iglesia es pequeña, tendrá 10, 12 adultos y 25, 30 niños. Y bueno, y ahí en ese pueblo, los lunes van unas hermanas que le enseñan a los pibes clases de apoyo, porque como han tenido tantos problemas con el tema de la alimentación los primeros años, no sé si sabían que los primeros 3 años de vida, si los niños no son bien alimentados, después les cuesta horrores el aprendizaje. Entonces, bueno, pasa eso. Y bueno, entonces las chicas que van, que enseñan clases de apoyo, y bueno, por ejemplo, el año pasado las clases en Argentina empiezan en marzo y terminan en noviembre. Y el año pasado varios de los niños se llevaron materia a fin de año y si no la sacaban no podían rendir, no podían pasar. Así que uno de los nenes, que se llama Ariel, se puso a estudiar con la maestra y aprobó. Y la madre estaba contentísima que el nene había aprobado. El nene hasta él estaba sorprendido de que había aprobado. Y la maestra lo felicitó. Se nota que ha estudiado, dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la vez? Que los padres no fueron a la escuela. Entonces los niños cuando van a la escuela, los padres no les pueden enseñar. Bueno, eso es la mayoría de todos los pueblos. Bueno, en Guanacache, el año pasado hicimos un evento de los pueblos, no me acuerdo, cuando yo vine el año pasado, lo estábamos por hacer, lo hicimos en agosto. Y este año lo hacemos ahora el 3 de noviembre. Y se juntan los hermanos de todas las iglesias. Bueno, y de ahí estaba hablando con los pastores y me dijeron que van a ser más o menos 600 personas en todos los pueblos que vamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Van a matar una vaca y vamos a comer carne a la olla. ¿Conocen carne a la olla acá o no? Bueno, una olla carne, así sencillo. Sí, carne estofada. Y para los pibes, para los niños, hamburguesa, de la misma vaca. Y bueno, el hermano que está a cargo del pueblo donde se va a hacer el evento, ya la compró a la vaca, la compró viva y bueno, la va a matar otro hermano. Menos mal que no soy yo el que la tengo que matar. Y bueno, nos juntamos todos los hermanos y bueno, y algunos pueblos de donde se hace el evento queda cerca, 20, 30 kilómetros, pero otros queda 150. Entonces todos los hermanos tienen que juntar dinero para alquilar alguna traffic, para subir a los hermanos y llevarlos. Y aparte, nosotros cobramos un importe que no es lo que vale realmente la comida a todos los que van, porque después el que hace el evento recauda dinero y después con ese dinero pueden comprar o un terreno o alquilar un local, porque siempre la idea es tener un lugar a donde se puedan juntar. Entonces en muchos pueblos se juntan en las casas. En otros pueblos alquilan lugares y en otros pueblos se está construyendo el templo. Bueno, y a medida de que va avanzando la obra, de acuerdo a la determinación que tenga de la búsqueda de Dios, el hermano que está a cargo del pueblo. Pero así como hay gente que está determinada a seguir con la obra, también hay gente que está determinada a abandonarla y de repente hay un hermano que te lo deja al pueblo. Y como yo soy el encargado de los pueblos, siempre tengo que salir yo a cubrir eso. Así que imagínense el trabajito que hay. Así que bueno, yo le encargo la oración. Porque bueno, la gente tiene no sé si pasa acá, pero allá en San Juan, la gente que de los pueblos donde vamos, tiene una frase que la repiten siempre: no nos abandonen. O sea, si dice que no nos abandonen, quiere decir que lo han abandonado. Y bueno, uno cuando predica el Evangelio tiene una responsabilidad de parte de Dios. Dios es el que te pone el peso por la gente. Entonces, es difícil. Me acuerdo hace 2 años atrás, cuando vine también la primera vez,
estábamos en Benicassim, todos los hermanos la conocen, bueno, a lo mejor ustedes también. Y me acuerdo que un hermano le mandó un mensaje a la pastora. Yo estaba con la pastora Ketcher, que es la esposa del presidente de la institución que yo pertenezco en Argentina, y la pastora de la iglesia mía, y le estaban mandando un mensaje a la pastora de que había un hermano que no iban a ir porque corría viento. Y allá corre un viento que sopla fuerte y que hace mucho calor, que se llama sonda. Entonces, yo no estoy muy contento cuando los hermanos no van a los pueblos porque uno va a atender a la gente. Entonces la pastora me empezó a contar a mí y yo me enojé. Puse así cara de... Digo, pero ¿cómo no van a ir los hermanos? Y bueno, lo que pasa es que hay viento. Digo, pero acordate que hay gente que está esperando que le llevemos mercadería, porque por ahí hay gente que nosotros le damos mercadería y si no tiene esa mercadería no come. Y no es que no come ese día, no come hasta que volvamos a ir la próxima vez. Y a veces pasa una semana. Generalmente vamos una vez por semana o 2 veces por semana. Entonces por ahí hay gente que no come. Entonces mi preocupación era que la gente pudiera comer. Entonces bueno, eso a veces me da como un enojo el tema de la falta de responsabilidad, porque la gente necesita comer. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, en algunos lugares los hermanos se aprovechan porque ven que uno es bueno. Y hace poco, les voy a contar para que ustedes vean, siempre nos equivocamos, pero siempre es bueno que Dios te corrija. Hace poco estábamos en un estudio de un grupo que yo tengo los martes con hermanos que son líderes que van a los pueblos. Y un matrimonio se hizo cargo de un pueblo, que iba yo antes con ellos. Y se hizo cargo el hermano con la esposa. Entonces antes, cuando nosotros íbamos, yo siempre le daba dinero a varios hermanos que no trabajaban. Y bueno, yo lo veía bien, porque yo los ayudaba con ese dinero para que pudieran comer. Y bueno, de repente empezaron a ir los hermanos de este matrimonio, y la esposa del hermano, que se llama Laura, dice, no, ellos tienen que aprender a depender de Dios, no le vamos a dar más nada. En el momento que ella dijo eso, todos los hermanos empezaron a tener trabajo, más del que tenían. Empezaron a tener trabajo estable. Empezaron hasta uno se compró un auto. Y empezaron a tener una economía estable. Hasta empezaron a ofrendar. Y empezaron a dar. Y me acuerdo ese día que estábamos en el estudio, el hermano que estaba contando, él decía así, miren, lo voy a copiar literalmente como decía, él hacía así con la mano, decía, yo quiero que en Colonia Fiscal se llama el pueblo, yo quiero que en ese pueblo Dios se manifieste, que el poder de Dios se manifieste, que la gente cambie, que haya milagro. Y él había contado antes lo que yo acabo de contar. Entonces el hermano que estaba al lado dice, pero si eso es un milagro, que la gente no dependa más de vos, que dependa de Dios en la economía, es un milagro. Y en el momento que dijo eso, Dios me habló a mí y me dijo, vos te querés que soy el Espíritu Santo dándole plata, vos dejá que ellos dependan de mí. Y sencillo, ¿será que me estará hablando Dios a mí? Sí, así fue. Y entonces yo dejé de darle dinero a los hermanos. En ese pueblo ya no le daba porque no iba más, y en los otros pueblos que yo voy. Y yo veo que los hermanos se acostumbran a depender siempre de alguien. Pero ¿de quién debemos depender nosotros? De Dios. Y eso tenemos que aprenderlo. Entonces uno ve la ruina y la situación difícil que tiene la gente y uno a veces se quiere poner en el lugar del Espíritu Santo. Uno lo que tiene que hacer es enseñarle a la gente a buscar a Dios. Como dice una frase popular en Argentina, no hay que darle el pescado, sino que hay que darle la caña y enseñarle a pescar. Entonces, bueno, los hermanos que son pastores, que ya están nombrados, que llevan como 20 años, ellos ya tienen gente, tienen templos construidos, y bueno, y tienen hasta uno de los pastores, los pastores han ido a predicar a la iglesia de ellos, ya tienen un lugar, otro pueblo. Pero yo heredé lo que dirigía un hermano que era pastor, que es pastor ahora, por eso que se salió del liderazgo de atender los pueblos. Entonces, bueno, yo sé que ustedes mandan dinero a Argentina para apoyar la obra, y la obra lo que se apoya es darle de comer a la gente que no tiene. Ahora que viene el evento, pagar el combustible para que la gente vaya, o que la gente tenga el dinero para poder comprar. Cuando nos juntamos los 600 personas, los 500 y pico que somos, bueno, es una fiesta. Imagínense, son pueblos que a veces quedan cerca de 10 kilómetros, entonces se conocen todos.
Y aparte que se conocen todos, se conocen cómo eran antes sin Dios y ahora se dan cuenta que Dios los ha cambiado y los ha unido. Y hasta hay gente que se odia. Hasta hay ex novio, ex de todo. Y de repente se ve que Dios los ha cambiado. Entonces eso es impresionante. Y bueno, y allá hay muchos brujos, muchos hechiceros, en todos los pueblos, bueno, como en todo el mundo. El diablo tiene sus agentes y hay muchos brujos, muchos hechiceros. Ahora hace poco un hermano me contaba que él iba a un pueblo solo por un matrimonio. Y que de repente Dios le mostró que ese hombre que él iba a visitar, que se llama Sergio, era discípulo del brujo que vive en la puerta. Está viejito y que se está por morir, entonces los brujos siempre cuando se están por morir le heredan la maldad a otro. Entonces bueno, a eso uno se enfrenta. La Biblia dice que vamos a tener aflicción, pero que Jesús ya lo venció al mundo. Y bueno, y los brujos son personas comunes y corrientes que necesitan conocer a Dios. Bueno, y ¿saben qué le dijo ese hombre? Cuando Dios descubrió y sacó a la luz la situación, no vengan más a visitarnos. O sea que ese hombre elige seguir al diablo y no a Dios. Bueno, a eso nos enfrentamos. Después hay mucha ruina, mucho abuso, porque ¿cuál es uno de los problemas que hay allá? Es que todos duermen dentro de una pieza. Entonces, como todos duermen dentro de una pieza, los esposos están ahí acostados teniendo relaciones y los hijos están al lado. Y aunque los esposos digan, vamos a tener relaciones cuando los nenes están durmiendo, la mente sigue funcionando cuando uno está durmiendo y bueno, y si se despiertan ni hablan. Entonces eso es algo común. Entonces bueno, el Evangelio no solamente es que uno le hable del amor de Cristo, sino que es manifestarlo con respecto a la comida, con respecto a la bebida, a la vestimenta. Siempre los hermanos venden ropa, siempre los hermanos nos regalan ropa, siempre le llevamos ropa. Cuando viene la temporada de invierno le llevamos frazada, cuando viene la temporada de verano le llevamos ropa, cuando empiezan los colegios le llevamos útiles, todo eso hacemos. Y bueno, y hay muchos hermanos, por ejemplo, el ejemplo de un hermano que está en la iglesia del pastor Briceño, que es de Media Agua. Él, me acuerdo que llegó al camino de Dios más o menos al mismo tiempo que yo, hace 15 años. Y él, me acuerdo que vivía en una piecita, que no tenía techo, que tenía un hijo chiquito. Y hoy, después de 15 años, es una persona que predica en otro pueblo y que Dios le da una empresa para que vende milanesa. No sé si saben lo que es milanesa. Carne apanada. Bueno, la Mirta sabe hacer milanesa, así que pregúntale. Y carne apanada, eso. Y él anda vendiendo por todos lados los pueblos, esto que yo les comento, y él tiene la posibilidad de poder ir a predicar a ese pueblo. Y él era una persona que estaba en la ruina igual que todo lo que le estoy contando, pero Dios lo cambió, Dios lo transformó. Entonces la esperanza con toda esta gente no es que siga siendo igual, sino que cambia. Y bueno, y el Evangelio es eso. El Evangelio te cambia, te saca todo lo que tenés de antes y te transforma en una persona santa, pura, para poder agradar a Dios. Y eso es la expectativa que tenemos en todos los hermanos. Pero dentro de la iglesia, por ejemplo en Guanacache, hay un hermano que robó en el templo. Le robó dinero que yo le di para que comprara cosas. Y bueno, yo un día me di cuenta, me había robado, y encima no me robó a mí, lo robó a Dios. Y entonces un día me di cuenta. Entonces cuando me di cuenta, yo fui a arreglé los problemas porque él robó dinero y que hizo quedar mal a la iglesia con otra persona. Entonces tuve que ir a hablar con la persona y pedirle perdón en nombre de él, y pagarle, y ir a hablar con la persona. Bueno, y él me lo negó. Entonces le digo, mirá, yo te voy a decir una cosa, vos tenés que pensar, vos esto no me lo hiciste a mí, yo te perdono, entiendo que tuviste necesidad y utilizaste el dinero, pero vos esto se lo sacaste a Dios, así que no te preocupes, pero reconocelo. Y estaba la esposa que lloraba, y él no lo reconoció, hasta que después lo reconoció. Ahora, gracias a Dios, se está congregando todo, pero uno tiene que tenerle paciencia a las personas, porque no es fácil cambiar. Y mientras que uno no cambia, Dios te ama igual. Dios te ama igual. Y Él espera el cambio. Entonces, el pecado te produce malas actitudes y mala manera de vivir. Entonces, hasta que ese hermano no entienda que Dios es el único que lo va a proveer y le va a cambiar la mente, yo tengo que soportarlo. Como hace mi pastor conmigo. O como hace él, que estuvimos 2 semanas juntos. Yo tuve que soportar.
¿o no? Soportó que no me coma la selga. En la iglesia es donde está la tolerancia. Porque Dios nos tolera. Dios nos tolera a nosotros, tiene paciencia. Y Él espera que nos arrepintamos. Entonces nosotros en los pueblos esperamos lo mismo. Hay gente que nos está esperando en otros pueblos. Por ejemplo, uno que se llama La Laguna. Y en otros pueblos. Pero no vamos porque no tenemos gente. Ahora el hermano que se va a hacer el evento de los pueblos lo nombraron pastor, pero de otro pueblo que está en Mendoza, en el límite con San Juan. Entonces el hermano ya le insinuó al pastor de que lo va a dejar. Así que voy a tener que ir yo a atender a esa gente. ¿Entienden? Entonces, la obra, siempre cuando Dios te manda a hacer algo, siempre Él te respalda. Y económicamente la gente dice que está mejor, porque bueno, en Argentina estamos acostumbrados a tener crisis y ellos solo tienen para comer. Pero bueno, cuando aprenden a buscar a Dios, Dios empieza a darle todas las cosas que necesita. Uno no puede solamente quedarse con las cosas que Dios te da, sino que uno tiene que tener como meta principal conocer al Dios Todopoderoso y amarlo con todo el corazón. Esa es la meta que tenemos nosotros con los hermanos y bueno, mientras tanto lo esperamos. El pastor Juan anteayer fue a la casa de un muchacho y la madre vio que le entró algo negro en la boca y que lo tuvieron que atar porque estaba endemoniado. Entonces el pastor Juan, uno de los hermanos de Guanacache, es el tío, entonces llamaba para poder arreglarlo y quería que si no iba alguien de la iglesia, iba a ir a un cura. Entonces el pastor Juan fue y resultó que ese niño era un pibe de 22 años, bueno, el pastor oró y fue libre. Y ahora va a empezar a ir a la iglesia, pero resultó que la madre, nosotros cuando entramos al pueblo donde vive, le habíamos predicado. Pero ella no hizo caso al evangelio. Entonces el hermano que fue con el pastor le dijo, vos acordate que nosotros vinimos y te predicamos. Pero vos te alejaste de Dios. Y muchas veces alejarse de Dios trae consecuencias. Entonces bueno, uno por ahí tiene en la mente que el ideal del evangelio es que la gente toda cambie, pero mientras que no va cambiando hay que esperarlo. Que a veces es difícil. Pensemos en nosotros mismos, como Dios nos espera. Pensemos cuántas cosas nosotros seguimos haciendo igual que antes que conociéramos al Señor. Pensemos que a veces si salimos de la iglesia católica seguimos siendo iguales. Venimos a la iglesia como si fuera una religión. Y bueno, yo lo que quiero y la expectativa que tenemos todos los hermanos que vamos a los pueblos es que la gente cambie, que se levanten obreros de esos pueblos, que trabajen para la obra de Dios, que ellos mismos prediquen a la gente, que ellos mismos prediquen a la gente, y que ellos mismos sean sostén de la gente de la misma manera que Dios fue sostén de él. Y bueno, después estamos construyendo otro templo a 10 kilómetros del que yo le digo de Guanacache, que se llama Cañada Honda, que ya le pusieron el techo. Y después, ahí cerca, hay un pueblo que se llama Colonia Fiscal, que yo le conté que el hermano está yendo con la esposa, y le donaron un terreno. Y bueno, ahora van a empezar a limpiarlo y van a empezar a construir. Esto es toda la obra de Dios. Después otro lugar que queda a unos 70 kilómetros o 60, que se llama Pocito, ahí también le han donado un terreno. Y ellos están construyendo un baño porque tienen muchos niños. Y después en otro lugar que se llama Costa Canal, y se llama Costa Canal porque hay un canal que pasa, que es de riego, que sirve para regar todas las viñas que hay, porque San Juan es zona de viñas y de olivos. Y también ahí han donado un terreno y ya lo han levantado para empezar a construir. Y bueno, y ahora lo que nosotros hacemos es orar para que Dios provea el dinero para empezar a levantar los templos. Y el pastor Juan, que es el encargado de todo, él después empieza a ver cómo están los hermanos que están a cargo de los pueblos y si tienen un llamado de pastor para poder estar a cargo de los pueblos. Porque a veces uno está a cargo de un pueblo pero no tiene un llamado de ser pastor. Entonces, eso lo ve el pastor. Y bueno, y vemos nosotros cómo Dios igual cubre los lugares que se van dejando. Porque a veces no es fácil servir a Dios. Entonces, como a veces no es fácil, hay hermanos que se desalientan y retroceden. Y bueno, y hay otros que pechan. Cada uno tiene su llamado. Entonces, lo que Dios quiere es que mostrarle fotos de todo lo que estamos haciendo. Y bueno,
italiano. Los primeros días que llegué me dolían los oídos. Todo italiano y yo no entendía nada. Y bueno, la verdad que fue una bendición porque fuimos a una iglesia de otra denominación de la que nosotros somos. Y el pastor me hizo acordar mucho al pastor mío, una persona tranquila, chiquitito, así igual que el pastor mío. Y bueno, él nos llevó a predicar en las iglesias que él tiene, una que queda a 30 kilómetros y otra que queda al lado donde dormíamos. Dormíamos en un geriátrico que los manejan ellos. ¿Geriátrico se dice acá? Y tenía muchos abuelitos que todos iban a la reunión. Y bueno, la verdad que fue una bendición porque uno ve que hay hermanos que también trabajan en pueblos, que venían y se acercaban y que entendían de que hay una necesidad en ese pueblo donde ellos estaban. A un hermano, el primero que nos llevó era bombero. Bueno, y yo, cuando uno predica en el púlpito, te das cuenta la cara de la gente que recibe y cómo necesita. No es que yo sea mejor que los hermanos, ni peor, cada uno tiene lo que Dios le ha dado, de acuerdo a la búsqueda que uno tiene. Entonces, yo vi que fue un momento que Dios había dado para poder bendecir a la iglesia y para que produzca Dios cambios en la iglesia. Porque un hermano vino y me dijo que él se había dado cuenta que era necesario salir a predicar a la calle y que no lo hacían. Y un hermano me dijo que era la palabra oportuna que necesitábamos y que, bueno, y que había mucha necesidad y que nosotros no nos damos cuenta de la necesidad. Esas son las cosas que me dijeron los hermanos en italiano, pero había alguien que me traducía. Así que bueno, en realidad yo creo que la iglesia es una en toda la tierra y que las barreras del idioma y las barreras culturales, al revés, no tiene que ser que nos desuna, sino al revés, que nos una. Entonces uno tiene que orar. Yo les dije que oraran por la iglesia de China y por la iglesia de Corea del Norte, que son una iglesia muy... El evangelio es muy difícil ahí, pero bueno, esas son de las iglesias más consagradas que existen. ¿Y saben por qué son iglesias consagradas? Porque viven en persecución. Así como viven perseguidos por causa del evangelio, viven buscando a Dios. Y como viven buscando a Dios, no tienen tiempo para pecar. Nosotros a veces, como no buscamos a Dios, tenemos mucho tiempo para pecar. En cambio, ellos no tienen tiempo. Ellos están preocupados en buscar a Dios, están preocupados en que más personas conozcan a Dios, a pesar de que en el gobierno los quieren matar, a pesar de que el gobierno los quiere meter preso. Bueno, en los pueblos de San Juan no pasa eso, no nos persiguen, pero bueno, te persiguen los espíritus que gobiernan en los lugares. En los pueblos donde nosotros vamos, muchos son pueblos donde hubo tribu indígenas. Entonces, por ejemplo, dos que son mujeres que son hermanas, son descendientes de indios y ellas bailan con los espíritus de los indios. Y bueno, y son las brujas del pueblo. Y bueno, pero Dios tiene más poder que los indios, que los brujos. Entonces, bueno, pero uno se enfrenta a eso. Entonces, la gente cura el empacho, cura la ojeadura. ¿Se entiende lo que digo? Como si nada. Y aún los hermanos que están adentro de la iglesia hacen eso. Y lo siguen haciendo porque creen que es normal. Así que bueno. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Diciendo, ustedes no tienen la autoridad de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. O sea, fíjense, el demonio que estaba dentro de la persona saltó, utilizó a la persona para saltar arriba de los que estaban usando el nombre de Jesús en vano. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que hubo un choque espiritual donde unas personas quisieron usar el nombre de Jesús, pero no estaba Jesús con él. Quisieron copiarle a Pablo. ¿Pero por qué pasó esto? Fíjense, esto es lo importante. ¿Por qué a veces pasan las cosas? Uno tiene que darse cuenta. El versículo 17. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso. O sea, ¿para qué permitió Dios que pasara eso? Para que todos se dieran cuenta. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Él quería que su nombre sea glorificado. Y su nombre iba a ser glorificado con el apóstol Pablo, que entró con la autoridad de Dios.
Entonces tiene que ser notorio, se tiene que notar que Dios está en nosotros. En Pablo se notó. Pero se nota cuando yo digo algo, porque cualquiera que no conoce a Dios diría que estos 7 hijos de Seba eran de Dios, que se enfrentaron al demonio. Pero quedó claro que no era. O sea que no tiene que ver con lo que yo digo, sino que tiene que ver con cómo yo soy. Ahí se nota que está Dios conmigo. Ahí es notorio. ¿Y por qué Dios quiere que sea notorio en nuestras vidas, su vida? Y porque esa es la única manera de que yo pueda vivir disfrutando de la vida en esta tierra y que otra gente pueda conocer a Dios. Porque lo que pasó hizo que mucha gente conociera a Jesús. No solamente los milagros que hacía Pablo cuando oraba, sino que este conflicto generó que la gente conociera a Dios. Dios siempre va a utilizar situaciones para que las personas conozcan a Dios. Siempre va a ser así, porque esa es la manera que Dios tiene. Pero Dios siempre quiere usar a su pueblo. Su pueblo es el canal para que la gente conozca a Dios, que no conoce. Entonces, esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y fíjense lo que pasó, tuvieron temor. El temor tiene que ver con el respeto hacia Dios. Acuérdense que Éfeso era un lugar de muchísima idolatría. Estaba Diana, la diosa de los efesios, construían templitos de Diana, la diosa de los efesios. ¿A quién le hace acordar los templitos con la estampita y todo eso? ¿Le hace acordar eso? Fíjense que hace mucho que pasó eso. ¿Se dan cuenta? Y eso eran ídolos. Los ídolos son cosas que desenfocan la mirada en Dios. Entonces, en ese lugar, el poder de Dios entró por el apóstol Pablo y se enfrentó a Diana, la diosa de los efesios, y Dios tenía la estrategia con milagro y con esta situación para que fuera notorio y la gente conociera a Dios. Entonces, lo mismo debe pasar con nosotros. Tiene que ser notorio de que yo tengo a Dios. ¿Qué le va a pasar a la gente cuando sea notorio que yo tengo a Dios? Va a querer a Dios. Pero cuando es notorio que no tengo a Dios, nunca va a poder conocerlo. Entonces tiene que ser notorio, porque Dios está en mí para que yo glorifique su vida. Con lo que yo haga, con lo que yo diga y con lo que yo soy sobre todo. Entonces, el Señor estaba usando esto para que todos tuvieran temor de Él, vieran que Dios es mucho más poderoso que cualquier ídolo, vieran que Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa. Entonces, no me acuerdo si más adelante está en Comodora cantando Diana, la diosa de los efesios. O sea, se armó un alboroto impresionante, pero porque Dios golpeó el mundo espiritual. Entonces Dios quiere que nosotros golpeemos el mundo espiritual, no es que nos agarremos piña, sino que donde vamos, el mundo espiritual de las tinieblas vea que nosotros somos hijos de Dios. Y la gente también vea. Yo me acuerdo una vez que le fui a predicar a un amigo me mandó a predicarle a mi amigo es kinesiólogo. ¿Entienden lo que es kinesiólogo? El que te cuida, el que te ayuda cuando te lesionás el codo, el brazo, y te ayuda a rehabilitar. No sé cómo le dicen acá. Traumatólogo. Ese fisiólogo, ese sería el que yo digo. Y me acuerdo que él me dice, mirá, yo tengo un paciente que está re mal, que está depresivo. Andá a predicarle. Bueno, se fui y me encontré en una plaza, me acuerdo. Cuando me encontré, se sentó al lado mío y él me dijo a mí, qué lindo lo que vos tenés. Y lógicamente no me dice lindo yo, porque sé que me está hablando de Dios. Eso me fue notorio para él que Dios estaba en mí. ¿Entienden lo que digo? Ese detalle pequeño es lo que Dios quiere. Eso es lo que estaba haciendo Dios ahí. Fue notorio para toda esa gente en Éfeso que adoraba a Diana, diosa de los efesios, y que adoraba cualquier cosa porque había templo donde había orgía en la puerta del templo, era tremendo. Dios quería manifestar su poder para que la gente saliera de donde estaba y que lo conociera a Él. ¿Está bien? Y fíjense, entró Pablo con el equipo que iba. No eran una multitud los que entró. ¿Dónde quedé, hermano? Ah, no, todo. Entonces la gente tuvo temor. Y fíjense lo que dice la parte que sigue.
y era magnificado el nombre del Señor. O sea, ¿para qué Dios hizo eso? Para que su nombre sea levantado alto y que tape el nombre de todos los ídolos que había ahí. Entonces, cuando uno tiene a Dios, demuestra a los demás que lo que cree no sirve. ¿No vieron que le conté yo recién que un hombre que va a la iglesia quería llevar un cura para que sanara al muchacho? O sea, sigue creyendo en las cosas de antes. No entiende el poder de Dios. Entonces fue el pastor con 2 hermanos más, oraron, ahora entendió, le quedó claro. ¿Qué pasó? Fue notorio que el nombre de Dios fue magnificado. Amén. Eso no tiene que pasar a nosotros, hermano. Nuestra vida es para magnificar el nombre de Dios. Magnificar, ¿qué quiere decir? Que lo máximo es Dios, y que todo lo demás no sirve. Si yo creo que lo máximo soy yo y todo lo que tengo, no magnifico a Dios. Si yo creo que lo máximo es la iglesia que tengo, no magnifico a Dios. El centro que tiene que ser magnificado siempre tiene que ser Dios. Pero así va a ser con mi propia vida. Tengo que creer que Dios es real. Tiene que ser real en mi vida. Amén. No con la boca, sino con mi propia vida. Entonces, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y fíjense lo que pasó. Cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la gente ve que vos tenés a Dios, cuando la gente ve que vos sos distinto, fíjense lo que pasa. Y muchos de los que habían creído venían confesando. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando el poder de Dios se manifiesta? La gente se quiebra y empieza a confesar lo que es contrario a Dios. Porque todos tenemos que confesar. Todos pecamos. Dios había mandado a Pablo para enfrentarse a los pecados que había en ese pueblo. Bueno, pero acá en Torre Fuerte hay pecados también. Y hay que enfrentarse. Entonces, cuando uno va y le habla a una persona, esa persona lleva todo el año que tiene sin conocer a Dios. Entonces uno va a enfrentarse a los pecados. Pero yo no le puedo decir, vos tenés que dejar de creer en la Virgen porque te va al infierno. Porque va a dejar de creer en la Virgen porque Dios la convence. Yo tengo que hablarle de que tiene que amar a Jesús. Y se lo tengo que presentar. Y a veces ni hablar. Se lo presento con lo que soy. La gente va a conocer de acuerdo a lo que soy. Así Dios se magnifica. Entonces la gente empezó a confesar. Empezó a decir que Diana, diosa de los Efesios, no era la verdad. Que ir y acostarse con las prostitutas en los templos no era la verdad. Que hacer lo que yo quiero no era la verdad. Que la verdad era ese Dios todopoderoso que traía el apóstol Pablo. Esa era la verdad. Entonces la gente se convenció de que ese era el Dios todopoderoso, por eso que tuvo temor. Entonces empezó a confesar. No hay nada mejor, hermano, que para poder ser libre de la vida que uno tiene, decirle toda la verdad a Dios. Toda la verdad de todas las mentiras que hay en mi vida. Dejar de pelear conmigo mismo. Dejar de pelear con Dios. Dejar de darle consejo a Dios. Debo confesar. Y dando cuenta, fíjense, que es lo mismo. Señor, yo hice esto. Yo he pecado contra ti. Me he dado cuenta que adorar a Diana, a Dios en los Efesios, no es tu voluntad. Tu voluntad es que te conozca a ti. Eso es lo que decía. Me he dado cuenta que estoy mal. Me he dado cuenta que estoy errado. Tenemos que darnos cuenta que estamos errados. Miren que estamos dentro de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que no pequemos. No debemos conformarnos a como estamos. No debemos creer de que estamos bien. Si nosotros, de acuerdo a nuestra opinión, creemos que estamos bien, a que no saben qué significa nuestra opinión para Dios, está mal. La opinión de Dios es lo que vale en mi vida, no la mía. Pero yo, lógicamente, que voy a creer que soy re santo. Voy a creer que soy re bien delante de Dios. Pero preguntémosle a Dios a ver qué dice. ¿Qué va a decir Dios? ¿Se anima? Piénselo, piénselo. Porque eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, la Biblia habla claramente cómo estamos. El poder de Dios se tiene que magnificar para que nosotros podamos empezar a confesar. Cuando yo busco a Dios, Dios me va a mostrar a mí que tengo que decirle que yo he pecado. Porque el pecado me separa de Dios y la confesión me acerca. Mientras más cuentas cortas tengo con Dios, más voy a poder relacionarme con Él. Entonces Pablo entró a un lugar siendo enviado por Dios. Dios ama a Éfeso, ama a la gente que está en Éfeso, y Él quería que la gente se liberara. Entonces lo primero que hace es manifestar su poder.
El poder de Dios está dentro de la iglesia, hermano. Hoy usted puede confesar y ser libre. Hoy usted puede ponerse a cuenta con Dios y reconocer que Dios le ha demandado y que usted ha hecho Dios solo. Y si no le ha demandado nada, reconocer que hoy Dios le está demandando. Que tiene que confesar. Esa es la manera de poder avanzar. No sirve de nada decir sí, después voy otra vez a Dios a los Efesios. Hay que salir. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjense, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea que salió a la luz todo el pecado. Hoy Dios quiere que salga a la luz toda la maldad. Que salga a la luz. Que yo se la diga a Él. Que diga, estoy cansado de llevar esto. Yo sé que Dios va a hablarle a su corazón para que lo haga. Y que usted le entregue a Dios todo lo que ha llevado durante tanto tiempo, que lo aleja de relacionarse con Él. La bronca, el enojo, la ira. Me acuerdo que fuimos con el pastor y la pastora a predicarle a una chica que tiene muchos problemas. Y me acuerdo que yo le dije, vos tenés que decirle a Dios todo lo que te pasa. Si estás enojada, decirle con quién estás enojada. Si odias a alguien, decirle a quién odias. Decirle todo a Dios. Dios te va a ayudar. Deja de estar cargando todas las cosas vos. Decíselo todo a Dios. Estoy enojado con mi papá, estoy enojado con mi esposo, estoy enojado. Todo hay que decirle a Dios. Pero el poder de Dios es el que te mueve a que vos salgas de todo lo que te impide relacionarte con Dios. El pecado me aleja de Dios. La confesión me hace. Entonces yo necesito que el poder de Dios se manifieste para que yo confiese. Porque cuando yo confieso, en mi corazón va a haber alegría y en el corazón de Dios va a haber alegría. Porque Dios lo que quiere es que yo le llame al pecado como lo llama a Él. Y lo que Él quiere es que yo salga del pecado. Entonces Dios quería lo mismo para el pueblo de Éfeso. Quería que el pueblo saliera del pecado. Entonces empezaron a confesar y a quemar los libros de magia. Cualquier comerciante diría, no los quememos, vendámoslo. Por ejemplo, yo diría eso. Pero bueno, como ahora me he convertido, no los quemo. Pero si no, yo diría, ganamos un dinero. Pero no, fue tal el temor de Dios que se dieron cuenta que lo que hacían estaba mal. A veces uno quiere dejar el pecado, pero volver. Y lo acaricia. Anda con el pecado, hola, ¿cómo andás? Vení, vamos. Y lo llevamos y lo tapamos. Esto fue determinante. Y fíjense, dice que muchos de los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Pero fíjense, en otros versículos, que no lo voy a encontrar ahora, pero dice que Pablo estuvo 2 años predicando. O sea que durante 2 años los hermanos estuvieron escondiendo los libros de magia. Pero llegó un momento donde tuvieron que confesar. Entonces, si nosotros estamos como escondiendo cosas, tiene que llegar el momento que hay que confesar. Hay que salirse de verdad. No podemos seguir siendo iguales. Porque el verdadero cristiano es el que tiene una vida transformada por Dios. Porque si no, no somos cristianos, somos religiosos. El religioso es una persona que cree que está bien delante de Dios. Que cree que agrada a Dios. Pero el que agrada a Dios es el que confiesa lo mal que está. La única manera de poder agradar a Dios es darme cuenta de lo mal que estoy para que Dios me pueda ayudar. Si no, nunca voy a poder cambiar. Y voy a seguir siendo igual. Y me voy a engañar a mí mismo y voy a creer que estoy re bien. Qué bien que estoy. Y le voy a mirar los pecados a los otros. Y voy a decir, este hermano qué mal que está. Yo me voy a mirar al espejo y voy a decir, qué bien que estoy yo. Mentira. Entonces el temor de Dios tiene que venir sobre mí. Y fijarme, como dice Jesús, no miré la paja en el ojo ajeno, sino miré la rama en el tuyo. Y entonces cuando saqué la rama, podrás mirar la paja. Pero cuando vos sacás la rama que es ancha, que no te deja ver al otro, cuando la sacás vos decís, wow, el pecado del hermano es chiquitito al lado del mío. Y ya se te acaban las ganas de querer criticarlo. Amén, hermano. Cada uno tiene que ser responsable de su pecado y confesarlo a Dios. Por eso que Dios está acá para manifestar su poder.
Y el versículo 20, y le prometo que termino, voy re bien. Ah, no, me pasé. ¿O no? 1 menos 5. Es impresionante. Y el versículo 20 dice, fíjense lo que pasaba por la manifestación del poder de Dios, lo que causa. Prevalecía, no, crecía y prevalecía. O sea, que crecía y prevalecía. ¿Qué es lo que crecía y prevalecía? Poderosamente, ¿qué? ¿La Diana de Efesios? No, la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. En el momento que yo confieso, la palabra crece. Y si sigo confesando, mientras que voy creciendo, voy prevaleciendo. Hay que salir de la hipocresía, hay que salir de la religiosidad, hay que salir de la ley. Hay que vivir en la gracia de Dios, reconociendo de que mi vida es miserable por el pecado y que necesito que Dios me ayude. Y que necesito depender de Él. Eso es lo que Dios veía en el pueblo de Éfeso, eso es lo que Dios ve en Torreforte y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Que para ser realmente discípulos, ¿sabes lo que significa la palabra discípulo? Alguien que sigue a otro. Y si nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo, debemos seguir la pisada de Cristo, como dice Pedro. ¿Está bien? Amén. Hay mucha gente que cree que porque se pone una sotana como Cristo, se parece a Cristo. No, no es sotana, la túnica, gracias. Se parece a Cristo. Nada que ver. Dios quiere cambiar la vida. Éfeso era un lugar que Dios amaba y que Él quería cambiar. Usted es una persona que Dios ama y que quiere cambiar. Pero para cambiar, usted tiene a favor el poder de Dios. Tiene a favor la palabra. Lo que usted tiene que hacer es confesar. Y hoy es el momento para que pase eso. Hoy es el momento. Usted cierre los ojos y empiece a pensar lo que Dios le ha hablado. Empiece a darse cuenta que la palabra tiene poder y que así como la palabra de Dios se manifestó en Éfeso y que crecía y prevalecía poderosamente, hoy puede ser el día que pase lo mismo en su vida. Por eso clamo a ti, Señor, que con la misma autoridad que le diste a Pablo para entrar a Éfeso, hoy, Señor mío, tu palabra sea creciendo y prevaleciendo, porque tu nombre va a ser magnificado. Clamamos a ti, Señor, delante de tu presencia, para que produzca lo mismo que produciste en Éfeso. Confesión y ponerse a cuenta. Temor a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Todopoderoso. Ahora clamo a ti, Señor. Ahora, Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete con autoridad. Haz milagros maravillosos en la vida de tus hijos que están acá. Libéralos de lo cautivo. Libéralo de lo oscuro. Libéralo de lo escondido. Libéralo de la resistencia. Libéralo de la incredulidad. En el nombre de Jesús. Que empiece a correr río de agua viva, Señor. En el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo que queme todo mal. Y que empiece